Haciendo fotografía se toman decisiones, es decir, la fotografía es una herramienta para contar el mundo y la identidad de quien la hace. Carlos Gutiérrez reparte cámaras desechables entre colectivos con pocas posibilidades de expresarse para que sus miembros nos cuenten en primera persona cómo ven, cómo viven y cómo sienten. Yo tengo un proyecto de fotografía que se llama My View, que es mi mirada en inglés. Y todos han hecho fotos con estas cámaras. Y para que veáis que luego con las cámaras se pueden hacer fotos súper chulas. Y aquí fue la primera vez que Pues el proyecto My View, que significa mi mirada en inglés, es un proyecto de fotografía social a través de cámaras desechables. Lo que yo hago es que me traslado a lugares del mundo donde viven niños y niñas en situación de vulnerabilidad y les entrego estas cámaras para que desarrollen sus propios proyectos fotográficos. Hasta ahora he desarrollado 4 proyectos dentro del proyecto My View. El primero fue en África, en Tanzania, en 2017. Después ya desarrollé el proyecto en La Cañada Real, en Madrid. Luego ya viene el proyecto con niños y niñas refugiados en el norte de Grecia. Chicos, pues como os contaba, hoy estamos con la Asociación Asperger de Madrid. Entonces me parecía muy interesante poder trabajar junto a esta asociación para trabajar todo el tema de las emociones con personas que tienen dificultades para expresarlas. Y bueno, hemos venido aquí, lo que vamos a hacer es, les vamos a dar unas cámaras desechables para que hagan fotos durante todo el verano, estos chicos y chicas, y después en septiembre recuperaremos las cámaras y las revelaremos para ya realizar una exposición. Un poco lo que queremos buscar es que encontrar un punto en el que estos chicos y chicas puedan expresarse, puedan conectar con otras personas y llegar a lugares a los que muchas veces la razón no es capaz de llegar a través de una herramienta como la fotografía. Me parece bien, así puedo sacar fotos a lo que quiera. No como esas personas que están por ahí en Twitter e Instagram que se creen fotógrafas tan solo por hacerse un par de selfies. Yo haré fotos de verdad. Me gustaría recrear una foto alegre que exprese seguridad y confianza. A mí el proyecto me parece interesante y viene muy bien porque así nos desenvolvemos en el mundo de la fotografía y bueno, y somos creativos y nos va a venir bien personalmente. Los que hagamos las fotos lo haremos en un sitio, podemos aprovechar para hacerlo en un sitio donde nos sentamos bien. Yo la primera vez que lo hice el proyecto allí en África, tampoco tenía unas grandes intenciones, digamos. Yo lo que quería era, ya que yo había podido disfrutar de la fotografía en mi vida, ¿no? Era un poco intentar devolver todo eso que a mí la fotografía me había aportado. Entonces quería buscar lugares en los que hubiera niños y niñas a los que no tuvieran acceso a esta herramienta, ¿no? Entonces me fui dando cuenta que de los poderes, más allá, ¿no?, de lo que decía, de captar fotografías que tiene una cámara. Los niños al final habían disfrutado un proceso, a través de la fotografía en este caso, que les había hecho emocionarse, les había hecho reconocerse, les había hecho un poco también expresar su identidad, su personalidad. Y pude darme cuenta también que con el resultado, con las fotografías de cada cámara, empecé a reconocer a los niños en sus cámaras, sin saber de quién eran. Empecé a ver pues, rasgos de sus personalidades, de sus identidades, y me di cuenta que al final cuando estamos haciendo fotos estamos tomando decisiones de qué fotografiar, el encuadre, la composición, y a través de estas decisiones nos estamos expresando pues, nuestra personalidad, nuestra identidad, y es ahí donde para mí entra ese factor de interés, ¿no?, de que tú puedas reconocer a una persona a través de lo que fotografía esa persona. Y bueno, la otra pata, digamos, que tiene el proyecto, hay una parte que va más allá, ¿no?, que es una parte social, en la que a través de estas fotos se puede visibilizar situaciones y realidades que viven niños y niñas en diferentes partes del mundo
que no son justas. Entonces la mejor manera que me parece de visibilizar y retratar estas realidades es a través de la mirada de sus protagonistas. Yo elijo hacer el trabajo con cámaras desechables y para mí tiene un punto de por qué hago esto, ¿no? Porque al final hoy en día con lo digital, los teléfonos, estamos acostumbrados a fotografiarlo todo, pero no somos realmente conscientes o no le ponemos valor a lo que fotografiamos. Con las cámaras analógicas, en este caso las cámaras desechables, que tienen un carrete de 27 fotografías, al final el hecho de tener un número limitado de fotografías te hace valorar mucho más lo que fotografías, te hace pensar muy bien lo que quieres fotografiar y lo que no. Yo hago muy pocas, pero mis amigas a lo mejor se hacen 100 fotos al día y es como, madre mía, y aquí con estas 27 fotos, claro, hay que elegir. Trabajo con miradas cuando las personas se casan. Entonces, yo lo primero que hago es siempre contacto con alguna asociación o entidad que esté en el lugar donde yo quiero trabajar, para que yo no sea un agente externo que llega allí a imponer mi trabajo, mi proyecto, ¿no? Y les voy dando unos talleres sobre arte, sobre fotografía, un poco para trabajar y desarrollar toda esta parte creativa. Y al final lo que hago es ya les doy las cámaras desechables, pero intento no condicionarles, no ponerles ningún tipo de ejemplo previo de qué fotografíen o qué no fotografíen, para que tengan completamente la libertad de decidir qué es lo que les apetece fotografiar a cada uno. Y ya pues lo que hago es que cuando ya tengo las imágenes, siempre hago una exposición en el lugar donde esté desarrollando el proyecto para que ellos lo puedan ver. En el caso de África fue muy singular. Era la primera vez que fotografiaban, pero también la primera vez que veían sus imágenes en material, ¿no? Materialmente, las veían, las tocaban. ¡Mamá! Esta foto es de mis fotos favoritas del proyecto en Tanzania, porque es uno de los chicos hizo una foto dentro de su casa. Esto es la puerta de la casa de madera y está como llena de números con tiza. Entonces cuando yo les pregunté qué era esto que había aquí, me dijo que era donde hacía los ejercicios de la escuela. Entonces al final son como lugares tan recónditos que yo no llegaría, no accedería igual a estos sitios, porque son lugares íntimos de parte de su vida privada, ¿no? Y a través del proyecto pues es como si fuera una ventana a sus vidas. Esta imagen a mí me gusta mucho también, ¿no? Yo les fui haciendo unos talleres sobre arte y entonces este niño le llamó mucho la atención eso que yo le contaba de la cultura y entonces me encontré con que esta fotografía que él había dibujado la palabra cultura en su habitación de barro. La Cañada Real yo la descubro por una amiga mía que trabaja en una organización allí, de aquí de Madrid, por ejemplo, es que está a apenas 10 kilómetros de la Plaza de Sol, pero es una realidad completamente invisibilizada. Lo poco que sabemos siempre es desde un punto de vista como criminalizando, ¿no? la realidad que hay allí, las personas que viven allí y un poco la intención que teníamos, aparte de todo, que formen parte, ¿no? como protagonistas de un proceso creativo, de un proyecto artístico, es que a través de su mirada se pueda visibilizar esta situación, que sean los protagonistas los que nos cuenten qué es lo que están viviendo, cómo lo viven, de qué manera lo viven. Para mí son imágenes muy poderosas. Los niños de la Cañada Real, a 200 metros de su casa, tienen bloques de urbanizaciones en las que viven otros niños con todas sus comodidades cubiertas. Entonces ahí entra un poco esa impotencia o la frustración de decir ¿por qué yo vivo en estas condiciones? No tengo luz, no tengo agua y otros niños que viven a 200 metros de mi casa viven de esta manera. Entonces ahí entra una frustración, un grito de decir oye, esto no es justo. Este niño es Miguel Ángel y es de su cámara. E imagino que le pediría a alguien que le tomara una foto en un lugar que para él sería especial, ¿no? O le llamaría la atención por algún motivo.
Y para mí es muy simbólica del proyecto aquí en la Cañada Real, porque es uno de los niños que está posando, ¿no? Como quien posa en un sitio que es chulo, que es especial, que le gusta. Y el lugar es un contexto pues, de escombros, de basura, y al final este es el contexto en el que este niño vive, ¿no? En su día a día, en el que juega, en el que se relaciona, en el que crece. Esta niña, que tendrá 6-7 años, que vive en estas condiciones, ¿no? En este lugar, pero que ella tiene esa cosa de protección, de querer cuidar a los animales, ¿no? a su entorno, y a mí es algo que me hace como llegar a lugares, ¿no? Que igual a través de las palabras o de las noticias no podría llegar. En el caso de Grecia, yo por ejemplo decido trasladarme allí a un campo de refugiados en el norte de Grecia 9 meses. Entonces lo que hago es que contacto con una organización que trabaja allí, voy conociendo a los niños, trabajo con ellos en diferentes talleres, hasta que ya decido desarrollar el proyecto. Hay niños que por ejemplo les fotografían los espacios abiertos, los cielos, los paisajes, un poco en búsqueda de esa libertad. Otros niños que son más introvertidos y trabajan desde detrás, siempre se les ve como si fuera que están buscando rincones desde los que fotografiar. Otros niños son más, digamos, más extrovertidos, se fotografían mucho a sí mismos, pero a mí me interesa mucho esa parte de, una vez que ya les conozco, poder reconocerles dentro de sus trabajos, de sus fotografías. Y al final para mí es esa parte, ¿no? que tiene la fotografía, que nos expresa nuestras personalidades. Pues esta foto es una de las fotos que hicieron los niños refugiados allí en el norte de Grecia. Entonces muchos de ellos no vivían en el campo de refugiados ya, porque había organizaciones que los habían trasladado a hoteles o apartamentos cercanos para alejarles del campo de refugiados, ¿no? Esto es una habitación de hotel, de un hostal, de un pueblo de Grecia, que se había convertido en un hogar para una familia de 10 personas que llevaban 1 año y medio viviendo en esta habitación de hotel. Y a mí me llama mucho la atención porque son lugares vacíos, que no tienen objetos, no tienen memorias, porque al final estas familias han tenido que dejarlo todo atrás y están como intentando reconstruir su vida, ¿no? Su hogar. Salieron de sus hogares con una mochila y pues han puesto un colchón para poder dormir, las mochilas de los niños para ir al colegio, pero no hay nada más. Y para mí también es muy simbólico de la situación que están viviendo, ¿no? Una situación transitoria impuesta por la situación de huida de su país de origen, pero que no es una realidad, digamos, permanente o que puedan ellos sentir una estabilidad en su vida, ¿no? Tener un hogar al que volver por la noche y sentirte acogido. Los niños van al colegio en el que se habla griego, un idioma al que no hablan, no tienen ningún tipo de ayuda o de asistencia en el colegio para ellos, entonces están asistiendo a las clases en griego, no entienden, los propios niños también les excluyen un poco de lo que es la vida del día a día de los niños. Y entonces en las imágenes yo siempre les encontraba aislados, ¿no? Aislados del mundo, de su entorno, de lo que les rodea. Este tipo de lugares son los lugares donde ellos juegan, ¿no? Los niños en Grecia, los niños refugiados, que son lugares vacíos y son ellos junto a sus familias, ¿no? Que intentan un poco recrearse o pasar el día a día de la mejor forma posible, pero aislados del entorno, de lo que les rodea. Estas son imágenes de uno de los chicos con Asperger. Los autistas tienen una cosa que es como que focalizan mucho en una cosa, ¿no? Se obsesionan con un tema y este chico estaba apasionado de los trenes completamente. Entonces me comentó que en su móvil solo le cabía una foto y tenía una foto de un tren y que cada vez que él se encontraba con otro tren tenía un dilema moral porque no sabía si le merecía tanto la pena para eliminar su foto de su móvil y tomar otra foto o no. Entonces siempre se paraba, se lo pensaba y decía, venga, voy a hacerlo, y borraba su foto y tomaba una nueva a otro tren. Entonces cuando le di la cámara para que hiciera el proyecto,
él se iluminó, ¿no? Y dijo, 27 fotos, pues voy a fotografiar 27 trenes. Luego esto es otra foto tomada por uno de los chicos con autismo. Nos contó que él iba a fotografiar lugares en los que se sintiera bien, en los que se sintiera seguro, se sintiera a gusto, y entonces ahí iba a hacer una foto. Y esa respuesta es una respuesta que una persona neurotípica, o sea, una persona que no tiene autismo, seguramente no te hubiera dado, ¿no? Porque nosotros igual no valoramos tanto el espacio donde nos sentimos bien porque estamos acostumbrados a sentirnos bien y a sentirnos seguros. Entonces, utilizar la fotografía como herramienta de expresión también me parecía muy interesante, ¿no? Algo que igual no nos pueden comunicar con palabras, pero nos lo están comunicando con imágenes, es lo que a mí me hace conectar con el proyecto también y en este caso con ellos. Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad, es el 3 de diciembre, y concluimos el proyecto de MyView con el reportaje fotográfico que hicieron los usuarios de la asociación este verano. Tenemos aquí el resultado de las fotografías. Hemos seleccionado 35 de un total de unas 120, 130 imágenes. Esta es la parte que siempre como culmina el proyecto y entonces me parece muy interesante poder verlo así con perspectiva, ver como de una forma mural, pero también poder acercarte y asomarte a una ventana que al final es la ventana de su mirada, de su mundo interior. Estamos acostumbrados a vivir en una era digital. Los móviles, las cámaras, todo es digital. Al entregarlos un aparato analógico en el que no podían ver los resultados, ellos les costaba mucho saber qué es lo que se estaba introduciendo dentro de esa cámara, si realmente se estaba haciendo las fotos. Esto se llama pues, teoría de la mente y el cómo intentar ponerse en situaciones que son abstractas, porque esto al final es una situación abstracta, y no llegaron a comprender este proceso. Pero, como sabemos, el trastorno del espectro del autismo es un espectro, al igual que unos tuvieron dificultades, otros consiguieron realizar el proyecto a la perfección. Es importante realizar este tipo de proyectos para que ellas y ellos empiecen a estar detrás de las cámaras, en vez de ser siempre los grabados, los fotografiados, el estigma, ¿no?, que se tiene también, ser ellos los que transmiten y lo que nos enseñan su propio mundo. El proyecto con Asperger ha sido la verdad que un desafío porque a diferencia de los anteriores proyectos ya no eran solo niños. Esto lo hemos hecho con un grupo de chicos que iban de los 8 años a los 35, pero ha sido pues un desafío. Al final yo creo que el proyecto puede ser completamente transversal. El proyecto habla de miradas y yo creo que todas las personas tenemos una mirada que poder enseñarle al mundo. Entonces yo creo que ahora mismo estoy muy abierto con el proyecto, creo que puede ser completamente transversal y abierto a cualquier colectivo, a cualquier persona que pueda enseñar esa mirada que tiene. Yo hago muchas veces, cuando hablo del proyecto, una pregunta al aire, ¿no? Y digo, si tú tuvieras que hacer 27 fotografías, simplemente 27, ¿qué fotografiarías?